el momento mantengan sus, por el momento mantengan sus micrófonos apagados. Recuerden ustedes, es un evento en memoria de Asdrúbal Batista. No vamos a tener en realidad intervenciones, diálogos o una sesión de preguntas, porque no lo hemos pensado de esa manera. Así que bueno, me ha tocado a mí el honor de ser el moderador de este evento de hoy y entonces vamos a comenzarlo de la siguiente manera. Primero voy a darles la bienvenida y después les voy a hablar un poquito de cuál es el programa que hemos estructurado conjuntamente las dos instituciones que patrocinan el evento de hoy, que son la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos. Tenemos más de 50 personas a esta hora conectadas al evento que hoy celebramos en memoria a quien en vida fuera uno de los más destacados pensadores venezolanos de los últimos decenios, un destacado economista y abogado, académico, profesor universitario, historiador, un gran pensador de los grandes problemas, los problemas profundos que tiene la economía venezolana, como fue Asdrúbal Batista. Su desaparición hace un año fue sentida por todos los que los conocieron y por todos los que tuvieron algún contacto con su obra. Venezuela pierde a uno de sus mentes más profundas y brillantes. Y a un año de su desaparición física y conmemorando su legado, su pensamiento, su obra académica, la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, que fuera su alma mater, han querido rendir este sencillo pero muy sentido homenaje. Asdrúbal dedicó de lleno su vida a la actividad académica, habiendo enseñado por muchos años en la Universidad de los Andes y desde el año 83 en el IESA, pero también eventualmente se desempeñó como catedrático invitado en las cátedras Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge y en la cátedra Andrés Bello de la Universidad de Oxford. Como muchos de ustedes saben, Asdrúbal fue miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Aquí hay algunos otros miembros fundadores también, por allá en el año 1984, y apenas tenía 37 años de edad. No conozco un académico que haya entrado a la academia con una edad tan joven. De su pensamiento emanó una obra extensa destinada a entender la economía venezolana, sobre todo su relación con el petróleo, y sus interpretaciones históricas. Y dentro de ese gran legado de obras importantísimas, pues destacan muchas. Yo quisiera recordar dos porque seguramente los que van a intervenir hoy hablarán un poco de estas dos obras. Una es La teoría económica del capitalismo rentístico, que es un libro que él publicó a finales de los años 90, publicado por el IESA, y que después tuvo varias reimpresiones, donde describe con gran detalle los aspectos que están relacionados con la característica rentística de la economía venezolana, llegando a la conclusión de que este era un modelo que tarde o temprano nos iba a llevar al colapso por sus características insostenibles. Otra de las obras de gran importancia y sobre todo de gran importancia para los estudios empíricos de la economía venezolana y que ha sido muy utilizada por scholars venezolanos y internacionales, son las series estadísticas macroeconómicas de Venezuela que él construyó o reconstruyó siguiendo la tradición de Angus Madison metodológica, que él construyó desde el año 1830 hasta el año 2017. Eso es una titánica labor que él desarrolló a lo largo de muchos años y estas series fueron publicadas por la Fundación Empresas Polar en varios tomos y después fueron reeditadas. Creo que van ya por una tercera o cuarta, la última actualización que usó el profesor Asdrúbal Batista fue algo así como la cuarta actualización. Bueno, quisiera hablarles del programa de hoy muy brevemente. Comenzaremos con unas palabras de bienvenida, en este caso el profesor Raúl Luisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, y seguidamente tendremos las intervenciones de los profesores Alejandro Gutiérrez,
que es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, quien va a hacernos una semblanza del profesor Asdrúbal Batista. Después hablará Trino Batista, hermano de Asdrúbal, quien nos va un poco a referir sobre la dimensión humana de Asdrúbal Batista. Seguidamente tendremos la intervención del profesor Miguel Ángel Santos, también miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, quien va a tratar de resaltar a los fundamentos de la teoría económica del capitalismo rentístico de Asdrúbal Batista. Y cerraremos el programa de hoy con la intervención del profesor Humberto García Larralde, también miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, quien nos va a hablar sobre la Venezuela más allá de la renta petrolera. Así que sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a nombre de las dos instituciones que patrocinan este evento, la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Y entonces tengo el honor, el placer de cederle la palabra al profesor Raúl Huisi. Adelante, Raúl. Ayúdame, a mí que... Bueno, muy buenos días. Gracias, Leonardo, por la deferencia. Tengo tiempo sin saber de ti, pero bueno, te voy siguiendo en tus escritos. Muy agradecido a los miembros de la academia y a los organizadores, entre los cuales estamos nosotros, por supuesto, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, como no podía ser de otra manera. Habida cuenta que Asdrúbal no solamente se formó como economista en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA, sino que además de ello fue profesor durante muchos años, hasta el año 82-83, cuando hizo su partida hacia Aliesa. Quiero saludar a todos los miembros, muchos conocidos, amigos que tenía años que no veía allí, y fundamentalmente a su familia. En nombre de las autoridades de la facultad no habíamos tenido oportunidad de interactuar abiertamente con la familia. Sé que si la ¿Dónde necesita el volumen? Aquí arriba. Decía que está conectada Juan Cristóbal, que quizás no lo veía desde que nació. Lo vi pequeño en el valle, y por supuesto a sus hermanos. Me imagino que debe estar Mario conectado, María Eugenia y Trino, que ya lo vi por allí. Bueno, para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y sus autoridades, pues es un gran honor rendirle un homenaje a quien fuese uno de los, no solamente economistas, sino los intelectuales de más alta valía en los últimos años en Venezuela. Yo no voy a hacer referencia a nada a la obra, porque tengo entendido que el doctor Miguel Santos va a hacer alguna referencia a su obra, y Humberto García también. Pero no puedo dejar de mencionar el nexo casi familiar que me unió a Asdrúbal, a pesar de ser de generaciones anteriores, muchísimos años atrás. Una anécdota, la mamá de Asdrúbal Batista, Doñana, fue una de las primeras mujeres telegrafistas del país, y estableció contacto con mi padre, que fue también telegrafista. Trabajaron durante muchísimos años en el telégrafo de Mérida. Y eso nos unió realmente, prácticamente una unión de compadrazgo entre ellos, relación familiar, a lo cual pues, me permitió en las fiestas familiares conocer a Asdrúbal cuando él ya estudiaba en la universidad y nosotros éramos estudiantes quizás de la escuela o del liceo todavía. Luego tuvimos oportunidad de conocer a Asdrúbal como profesor en la Universidad de los Andes. No solamente Asdrúbal era un economista, sino era un gran conocedor de los economistas clásicos. Yo prácticamente tomé testigo cuando él se fue a Caracas de la materia que él durante muchísimos años dictó acá, que era teoría económica avanzada, que es el equivalente de historia del pensamiento económico. Durante muchísimos años me corresponde todavía trabajar con el área de historia del pensamiento económico, y debo la influencia que Asdrúbal introdujo en mi persona como formación como economista en las primeras, en la lectura de las obras clásicas del pensamiento. Su obra fundamentalmente acerca del capitalismo rentístico es la mirada distinta del petróleo, la cuantificación de las estadísticas venezolanas, y realmente, a pesar de haber seguido a Asdrúbal de la Universidad de los Andes, siempre estuvo en contacto. Asdrúbal muere siendo todavía profesor activo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Su jubilación en la ULA no se había cristalizado, y recientemente acababa de cumplir 50 años como docente de nuestra facultad.
En ese sentido, tuvimos en los últimos años una gran interacción, sobre todo porque fue junto con Alejandro Gutiérrez, con el doctor Michel Rodríguez, quien fue rector de la universidad, con el doctor Aquiles Álvarez, que también lo vi conectado allí, con Omar Mendoza, que también está conectado. Fue precursor de un proyecto de estudios doctorales que casualmente hace un mes el CNU ya aprobó de manera definitiva para la Universidad de los Andes. Yo debo contar una anécdota. 3 o 4 días antes de que Asdrúbal muriese, desde un mensaje que me envió desde la sala de cuidado intensivo donde convalecía, hacía incluso referencia a este tipo de cosas. Una semana antes que se enfermara tuvimos una larga conversación sobre el proyecto de doctorado y realmente pues nos sorprendió muchísimo la partida de Asdrúbal en un momento de su vida intelectual de gran valía. La Universidad de los Andes no puede dejar de recordar el legado, no solamente que Asdrúbal dejó en las aulas a nuestros estudiantes, a este salón donde estamos hoy en día, que prácticamente fue uno de los que inauguró esta aula, este salón de la Cátedra Aula Banco Central de Venezuela, sino que además dejó el legado de la formación de una gran generación de economistas. En ese sentido, para no abusar del tiempo, me correspondía solamente era dar la bienvenida y el agradecimiento en nombre de las autoridades de FACE, esta actividad organizada por la Academia Nacional de Ciencia Económica, de la cual él fue el fundador justamente el año que se fue a Caracas. Yo era estudiante de Teoría Económica Avanzada de Asdrúbal y él nos mostraba los papeles que estaba en aquel momento discutiendo con el doctor Carlos Chueco en los pasillos de nuestra facultad en Hechicera sobre el proyecto de lo que iba a ser una propuesta de Academia Nacional de Ciencias Económicas. En ese sentido, quiero agradecerle muchísimo a todos los participantes, sobre todo a los que van a participar como ponente, a Trino, al doctor Miguel Santo, a Alejandro Gutiérrez y a Humberto García, en nombre de las autoridades de la facultad, la presencia en este importante evento en reconocimiento a uno de los grandes economistas, intelectuales y pensadores del país. Buenos días y agradecido por la participación. Bueno, muchas gracias, profesor Raúl Luisi, por estas palabras tan sentidas de bienvenida. Siguiendo el protocolo y el programa que tenemos pautado para el día de hoy, tengo el gran placer ahora de cederle la palabra al profesor Alejandro Gutiérrez, no solamente colega, sino uno de los grandes amigos del profesor Asdrúbal Batista. Alejandro también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, entre otras cosas, entre los muchos galardones que tiene, y nos ha ofrecido el día de hoy a hablarnos o darnos una semblanza del profesor Asdrúbal Batista. Con gran placer, entonces, Alejandro, te cedo la palabra. Por favor, el micrófono, Alejandro, para que lo abras. Gracias. Buenos días a todos y saludos a las autoridades e individuos de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a nuestro decano Raúl Luisi, a todos los profesores, colegas, amigos, a los familiares de Asdrúbal, a su esposa viuda que hoy nos acompaña, a Trino, a Juan Cristóbal, a César Briceño, entrañable amigo de Asdrúbal sin duda alguna, Trino, María Eugenia Baptista, todos los que están presentes aquí acompañándonos en este acto que tiene el milagro de reunirnos. Asdrúbal y la tecnología nos han unido. Semblanza de Asdrúbal Baptista Troconis. Asdrúbal Baptista Troconis nació en Mérida, Venezuela, un 17 de febrero de 1947 y murió en Barranquilla, Colombia, el 25 de julio de 2020. Su infancia, adolescencia y juventud transcurrió en Mérida, ciudad religiosa, sede de la Universidad de los Andes, cosmopolita, escenario de luchas y rebeliones estudiantiles, turística, universitaria, profundamente católica, aferrada a las tradiciones y a su gran proyecto, la Universidad de los Andes. Asdrúbal estudió la primaria en el grupo escolar Rafael Antonio Godoy.
La secundaria en el excelente y siempre bien recordado Colegio San José de Mérida, dirigido por los padres jesuitas, donde desde muy temprano mostró sus condiciones de excelente estudiante y su interés por la filosofía. Leyó con fervor la obra del filósofo y poeta jesuita Pierre Teilhard de Chardin, cuyo pensamiento, junto con los de Hegel, Kant, Heidegger y Marx, influyeron en su obra intelectual y en su vida. Pero no podemos olvidar su estrecha amistad e intercambio permanente con nuestro filósofo, también fallecido, José Manuel Briceño Guerrero. Los estudios universitarios de pregrado los realizó en la Universidad de los Andes. Como estudiante fue representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Economía 1966-1968 y obtuvo el cargo de preparador por concurso de diversas asignaturas en las carreras de Economía y Derecho. En la Universidad de los Andes obtuvo los títulos de economista en 1968 y de abogado en 1969. Ingresó como instructor en la Escuela de Economía en 1969. Seguidamente fue becado por la Universidad de los Andes para hacer estudios de maestría en Inglaterra, los cuales culminó en 1972, teniendo como tutor de tesis al destacado economista inglés Anthony Firwell, reconocido macroeconomista con importantes contribuciones al tema del crecimiento y el desarrollo económico. Su estadía en Inglaterra le permitió reafirmar la vocación que lo acompañó toda la vida, el estudio del pensamiento de los economistas clásicos y de Marx. Asdrúbal ocupó importantes cargos públicos y académicos. Recibió varios premios, condecoraciones y reconocimientos. Entre ellos, profesor titular de la Universidad de los Andes, Venezuela, cargo que mantuvo desde 1969 hasta el momento de su muerte. Asdrúbal nunca se jubiló de la ULA. Fue el primer coordinador del Consejo de Estudios de Posgrado de la ULA y fundador del Consejo Nacional de Estudios de Posgrado. Su experiencia como gestor de posgrados lo llevó a soñar con que Venezuela tuviera un solo doctorado nacional de economía con participación de los mejores profesores de cada universidad. Ese fue un proyecto que Asdrúbal trató de impulsar cuando fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Asdrúbal fue profesor titular vitalicio del IESA, Caracas, la institución donde hizo vida desde 1983, cuando decidió quedarse en Caracas. El IESA le brindó un espacio lleno de afecto y propicio en todos los órdenes para que desarrollara plenamente su actividad académica. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de los Andes en 2007, de la Universidad del Valle de Monboy en 2008 y de la Universidad del Zulia en 2012. Individuo de número y miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1984, donde se le asignó el sillón número 15. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas 2007-2009. Miembro correspondiente nacional de la Academia de Mérida, 2007. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 2019. Regente de las cátedras Andrés Bello, Universidad de Oxford, en 1976, y Simón Bolívar, Universidad de Cambridge, en el 2002. Profesor visitante de las universidades de Cambridge, Oxford, Brown, Harvard, Universidad de los Andes, Bogotá y ESAN, Lima. Profesor invitado de varias universidades nacionales. Miembro de la Junta Directiva de Fundación Polar y Fundación Empresas Polar. Coordinador de la Comisión Presidencial para la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, 1981-1983. Un sueño que no se hizo realidad, pero fue esta misión la que lo llevó a Caracas. Miembro y coordinador de la Comisión para la Reforma Fiscal 1983. Ministro de Estado para la Reforma Económica, abril 1994. Director del Banco Central de Venezuela en 1994
y editor de la revista del Banco Central de Venezuela y de la revista Economía de la Universidad de los Andes. Una faceta poco conocida, pero sin duda altamente fructífera, fue la condición de Asdrúbal como editor y cuidador de obras trascendentes para entender a Venezuela más allá de lo económico. Destaco entre ellas dos obras monumentales, ambas editadas por Fundación Polar y Fundación Empresas Polar, institución que siempre le dio apoyo a sus iniciativas. Venezuela siglo XX, visiones y testimonios. Año 2000, 3 tomos. Recibió el Premio Nacional de Ciencias otorgado por el CONICYT. Entre las condecoraciones recibidas vale la pena mencionar Orden del Libertador 1979, Orden Andrés Bello en primera clase en 1983, Distinción Bicentenaria en la Universidad de los Andes en 1984, Distinción Fray Juan Ramos de Lora en la Universidad de los Andes 1985, Distinción Tulio Febres Cordero en primera clase 1985, Ciudadano Honorario de la Provincia de Mérida 1985, Orden del Libertador Gran Cordón 1999. Asdrúbal publicó gran cantidad de artículos, capítulos de libros y libros que constituyen un importante legado para los estudiosos del pensamiento y el análisis económico. Y por supuesto, para quienes quieran entender a Venezuela y para quienes diseñarán y ejecutarán una nueva estrategia de desarrollo nacional. Algunos de sus trabajos más importantes. En el año 80, el sistema intelectual de Adam Smith. 1982, el ámbito de la ciencia económica, un ensayo histórico. 1984, el artículo seminal que formó parte del libro Venezuela, una ilusión de armonía, extraordinaria idea del Instituto de Estudios Superiores de Administración, clásico de la economía venezolana, el caso Venezuela, una ilusión de la armonía. Allí publicó un artículo muy importante que se llama Más allá del optimismo y del pesimismo. En 1987, el petróleo en el pensamiento económico venezolano, con Bernard Momer. 1994, En razón del futuro, líneas maestras de la estrategia económica. Este fue un pequeño libro que salió a la luz pública una vez que ya había renunciado al ministerio de ministro para la reforma económica. En 1997 publica La teoría económica del capitalismo arrentístico, primera edición del IESA, y en 2010 una revisión del Banco Central de Venezuela. 2004, el relevo del capitalismo rentístico hacia un nuevo balance de poder. 2008, itinerario por la economía política. 2010, pensamiento económico universal, audiovisual, Academia Nacional de Ciencias Económicas. Sin duda que los profesores de historia del pensamiento, de historia del análisis económico, tienen esta audiovisual una importante ayuda. 1991, 1996, 97, 2006, 2011, y queda una edición preparada para su publicación, o estaba lista ya para ser publicada, Bases cuantitativas de la economía venezolana. Un libro que será sin duda alguna de obligatoria consulta por todo el que quiera estudiar la historia económica de Venezuela. Finalmente quiero destacar dos rasgos de la personalidad de Asdrúbal. Primero, a Asdrúbal le gustaba que lo reconocieran como un economista político. No le gustaba el término moderno de economía o economista a secas. Concebía la economía política como una ciencia histórica para lo cual lo político era lo sustantivo, pues analiza los conflictos de intereses que surgen de la distribución de la riqueza. Y en ese sentido era una ciencia del poder y para el poder. Era la ciencia del mercado, siendo esto una manera histórica y singular de organización
de la sociedad humana. Segundo, Asdrúbal Baptista fue un economista excepcional, un gran economista venezolano, pero distinto. Ese fue el calificativo que utilicé en un artículo publicado en el Papel Literario El Nacional el 2 de agosto de 2020. Distinto porque es difícil recordar o encontrar un economista venezolano que, además de habernos dejado una obra de tanta trascendencia para entender la economía y la sociedad venezolana, lo hiciera a partir de los planteamientos de la economía política clásica, mas no desde los postulados de lo que los economistas denominamos la corriente principal. Fue distinto por su amplia cultura y conocimiento profundo de los temas que le interesaban, por su vocación permanente por la filosofía, el arte, la literatura, la historia económica y universal, lo que lo convirtió en un erudito, muy lejos de la barbarie del especialista que vive en su pequeño mundo, lo que tanto criticó Ortega y Gasset. Pero también debo decir que la erudición, los reconocimientos y honores recibidos durante su vida no fueron obstáculo para que Asdrúbal le rindiera culto a la amistad, a la generosidad, al disfrute de las tertulias con sus amigos de infancia y adolescencia en Mérida, siempre plena de chistes, travesuras y anécdotas de su juventud. Que en paz descanse Asdrúbal Baptista Troconis, un venezolano y merideño de excepción, un economista distinto, un hombre que hizo de la academia su espacio vital, que pensó y amó apasionadamente a su país y a su Mérida natal. Un hombre que, como escribiera Borges, quizás del otro lado de la muerte, sigue erigiendo solitario y fuerte espléndidas y atroces maravillas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por esa sentida y excelente cobertura sobre la obra del profesor Asdrúbal Baptista. Siguiendo entonces lo que tenemos programado, quisiera ahora, con todo placer, cederle la palabra a Trino Batista, hermano del profesor Asdrúbal Baptista, quien nos va a hablar un poco sobre esta dimensión humana con la que Alejandro Gutiérrez finalizó un poco su relato. Adelante, Trino, es un gran placer tenerte aquí. Gracias. Buenos días a todos, profesores Humberto García Larralde y Alejandro Gutiérrez, designados por la Academia Nacional de Ciencias Académicas de Venezuela y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, para presidir este homenaje in memoriam de Asdrúbal José Baptista Troconis. Estimados profesores que nos acompañan como expositores esta mañana, señoras y señores, en nombre de los hermanos Baptista Troconis, Mario Elímenas, Marina Emilia, que en paz descanse, y Mario Eugenia, todos profundamente universitarios, de los Baptista Sánchez, los Olivera Baptista, los Baptista Araujo, Cecilia Hortensia Bettencourt Matute, esposa de Asdrúbal, Juan Cristóbal Baptista Arias, su hijo, e innumerables primos, amigos y familiares políticos que literalmente adoraron a Asdrúbal, Pita, de ahora en adelante. Deseo agradecerles profundamente la oportunidad que me brindan de hablar en nombre de todos en este sentido homenaje a Asdrúbal. Desde la partida de Pita hemos recibido una cantidad de comentarios, anécdotas e historias de lo que fue su vida personal, ciudadana y académica que nos enorgullecen por una parte y nos lleva a profundas reflexiones por otra. Estamos seguros de que muchos de los que me escuchan tienen aún mucho que decir de su relación personal y profesional con él. Y les pido que continúen haciéndolo para regocijo y aprendizaje de todos. La dimensión humana de Asdrúbal puede ilustrarse desde muchos ángulos, pero a mí particularmente me impacta la forma como concilió su rol en nuestra familia con su actividad social y profesional. Su actitud fue similar dentro y fuera del hogar. Nuestros padres provenían de familias muy diferentes,
con un acentuado contraste. Asdrúbal, nuestro padre, fue hijo de Leopoldo Baptista, un caudillo trujillano que tuvo una compleja relación con Juan Vicente Gómez. Leopoldo tuvo muchos hijos, dentro y fuera de su relación matrimonial. Uno de ellos fue nuestro padre. La abuela María Archila, casi adolescente, falleció durante el parto y solo conservamos una pequeña fotografía de ella. Nuestro árbol familiar baptista entonces era muy disperso y lleno de contradicciones y secretos que Pita intentó aclarar a lo largo de su vida. Nuestro padre, Asdrúbal Baptista Archila, no tuvo un hogar tradicional. Nació en Niquitao, estado de Trujillo. Desde muy chico estuvo en Valera y luego exilado en Puerto Rico y en los Estados Unidos, con una estada de 5 años en prisión en La Rotunda, para finalmente llegar a Mérida en los años 40, con un inmenso sentido de civismo, de aprecio por la tierra andina que lo acogió y de una gran vocación de servicio. Como ejemplo de esto último, propuso que las familias merideñas de la época invitasen a almorzar los domingos a un estudiante foráneo para que sintiese el apoyo afectivo de la ciudadanía merideña. En la distancia veo que la infancia y la vida en prisión de nuestro padre, lejos de convertirlo en alguien huraño y resentido, lo hizo florecer como alguien absolutamente bondadoso y de manera sorprendente ingenuo para lidiar con muchas de las triquiñuelas omnipresentes en cualquier sociedad. Nuestra madre, Ana Teresa Troconis López, por su parte, venía de un hogar mucho más estructurado. Su padre era oriundo de los puertos de Altagracia, estado Zulia, y su madre de Acarigua, estado Portuguesa. Los Troconis López eran entonces personas vivaces, inteligentes, chistosas, músicos, telegrafistas, sagaces y con un fino manejo de la ironía. Pita cultivó lo mejor de los mundos de nuestros padres. Fue extraordinariamente bondadoso y sensible, y todo esto lo acompañó con una gran inteligencia, perspicacia, humor, con mucho de zuliano, como pude constatar para mi sorpresa en mis estancias en Maracaibo, y el don de la palabra precisa y justa. Al lado de su solemnidad y formalidad, Pita fue igualmente una persona alegre. Sus logros académicos coexistieron con una vida íntima plena. Pita entonces conjugó el civismo y la bondad de nuestro padre con la inteligencia emocional y agudeza de nuestra madre. Al mismo tiempo, asumió la tarea de reencontrar la familia y estableció vínculos profundos con los familiares de nuestro padre y de nuestra madre. No creo equivocarme si afirmo que Pita permitió un acercamiento inédito de las familias. Pita, entonces, asumió con alegría, inteligencia y profunda fe religiosa una actitud existencial conciliadora. Ustedes conocen por experiencia propia que él extendió esa actitud existencial a su trabajo como profesor universitario, como investigador, como tutor académico y como amigo. Sin ofensas, sin agresión directa, sin descalificaciones injustas, argumentaba cuando estaba en desacuerdo y creo que en su reflexión espiritual íntima, en la que lo vi tantas veces en la iglesia, cultivaba, no sin esfuerzo, ese espacio original de conciliación que tanto apreciaron sus amigos, colegas y familiares. Los que acompañamos a personas que han perdido a un ser querido sabemos que después del breve tiempo de emociones intensas, llega un tiempo que parece vacío y gris. Es el momento en que uno en soledad se reencuentra más aún con uno mismo. No tengo duda de que en ese momento de reencuentro con uno mismo, que puede durar el resto de la vida,
Los que han partido devienen nuestros compañeros inseparables de camino. Juan Cristóbal Batista Arias, hijo de Asdrúbal en sus primeras nupcias con Marlene Arias Vicentelli, que en paz descanse, desde Córdoba, Argentina, me pidió que les transmitiera las siguientes palabras. Cito textualmente a Juan Cristóbal. Sin embargo, el aprendizaje más importante que recibí de mi padre no provino de su propia capacidad de entender y enseñar el mundo que le rodeaba, sino de una cualidad mucho más sutil y silenciosa, su capacidad de maravillarse y sorprenderse de todo aquello que encontraba fascinante. Notable, expresión que Asdrúbal decía a menudo, era la palabra que delataba con facilidad su sentimiento de admiración ante algo o ante alguien. Esa palabra disparaba en mí la necesidad de atención precisa, dando un peso específico mayor a cualquier contexto que lo acompañara. Cierro las palabras textuales de Juan Cristóbal. Los invito entonces a que cada uno de ustedes, a vuestra manera y para vuestros fines propios, caminen de la mano de Asdrúbal. Un fuerte abrazo y de nuevo les expreso mi agradecimiento en nombre de la familia. Buenos días. Gracias, Trino, por esas bellísimas palabras profundas y además por darnos esa perspectiva para muchos de nosotros no muy conocida de la familia del profesor Asdrúbal Batista, de sus progenitores y bueno, darnos esa dimensión humana tan importante que hoy celebramos, pues, junto con su legado. Ahora nos toca cederle la palabra al profesor Miguel Ángel Santos, quien nos va a hablar un poco más sobre la obra del profesor Asdrúbal Batista. Miguel Ángel Santos es también miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, es un muy conocido economista venezolano, así que yo con gran placer, pues ahora le cedo la palabra a Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a la Academia y a la ULA porque se les haya ocurrido este evento y porque hayan pensado en mí. Es un inmenso placer para mí tener la oportunidad de recordar algunas de las ideas de Asdrúbal y de las cosas que aprendí con él, y también de ver a muchos colegas, algunos de los cuales veo con más frecuencia que a otros, que los veo bastante poco. Bueno, yo llegué a Liesa en el año 93 con 21 años, esas cosas que pasan en Venezuela solamente, a hacer una maestría, y Asdrúbal había llegado ahí 10 años antes, de manera que lo conocí en ese contexto. No fue mi profesor, de manera que mi amistad con Asdrúbal se forjó a través de los años, donde se forjan las buenas amistades, en las cafeterías, en los pasillos, en los salones de clase, donde a veces me sentaba yo atrás en el fondo a escucharlo. Y siendo así, me llamó muchísimo la atención que en el año 2006 Asdrúbal me invitara a la Fundación Polar a introducir un libro, una actualización de sus ya para entonces bastante conocidas bases cuantitativas para el estudio de la economía venezolana. Esta, como han mencionado algunos antes, no me voy a extender, pero es una contribución extraordinaria que nos permitió a muchos hacer las investigaciones que hemos hecho basado en sus largas, detalladas y minuciosas, reconstruidas muy hasta atrás, series de tiempo, y que son una fuente fundamental a la hora de estudiar la economía venezolana. Cuando Asdrúbal me invitó a aquel acto de la Fundación Polar, yo dije, bueno, voy a repasar un poco lo que ha hecho. Yo tenía alguna familiaridad, pero en ese proceso de familiarizarme llegué a entender que Asdrúbal había contribuido para ese momento en 27 libros, de los cuales yo apenas me había leído 2, el petróleo en el pensamiento económico venezolano, que había publicado junto con Bernard Momer y que es un gran clásico, una introducción para todo aquel que quiera enterarse de cómo Venezuela ha pensado acerca del tema petrolero, y por supuesto la primera edición del relevo del capitalismo rentístico. Como en aquella época era más joven, traté de hacer alarde de que conocía su obra ampliamente. Como ya ha pasado algún tiempo y a veces los años traen alguna modestia, hoy tengo que reconocer
que ni en aquel momento ni ahora tengo capacidad yo de hacer un resumen o de comprender la inmensa obra y las diferentes contribuciones de Asdrúbal Batista a todos los campos en los que las hizo, porque ciertamente ha dicho su familia que era una persona de universidad, era una persona de universalidad, que es lo que en el fondo significa la universidad, era una persona universal. Así que estoy muy agradecido de que me hayan ahorrado la pena de alardear de algo que no tengo y me hayan pedido que me refiera específicamente a la teoría del capitalismo rentística y esas ideas. Yo pensé en repasar algunos de sus principios y pensar junto con ustedes qué significan esas cosas para nosotros hoy en día, porque creo que es de las cosas de Asdrúbal que van a envejecer mejor. Creo que es algo que se va a seguir leyendo cuando hayan pasado muchas décadas y queramos seguir entendiendo qué nos pasó y de dónde venimos, y eso es lo que caracteriza a los grandes clásicos. Esa para mí es la contribución más importante de Asdrúbal, no sé si al pensamiento universal, pero al mío definitivamente, y estaba basada en la noción de que la explotación del recurso petrolero tiene unos rendimientos extraordinarios que no guardan relación con el esfuerzo de producción y que superan con creces sus costos, ¿no? En palabras del propio Asdrúbal, en el primer ensayo en el que se refirió a esto por primera vez, decía: esa significativa porción del excedente de operación del negocio petrolero que capta el propietario del recurso en su condición de tal, no se origina en el esfuerzo productivo representado por el trabajo y el capital nacional. Entonces, al no ser así, se abriría una brecha que está representada muchas veces en el trabajo de Asdrúbal, mucho más grande entre el producto nacional, lo que un país produce, y el ingreso nacional, el ingreso de un país, que en la mayoría de los países no es tan amplio. Y entonces Asdrúbal hacía una cuantificación interesante entre el ingreso de los venezolanos y la producción ajustada por el componente de renta, y entonces le daban, hay varios gráficos en su obra que van entre 110 y 140, o sea, es como que trabajábamos algo y teníamos un ingreso de entre 10 y 40 veces, 40% superior a ese algo. Hay un cálculo de él que a mí me parece que ilustraba este fenómeno de manera muy, muy puntual, que es el cálculo de la productividad y la evolución de la productividad del salario en Estados Unidos y en Venezuela. Por ejemplo, en un paper de Asdrúbal, él cuantificó en los 30 años que van del 50 al 79, que la productividad en Venezuela, ajustando el producto, quitándole el excedente rentístico, había crecido a una tasa de 1,5% anual, pero los salarios habían crecido a una tasa de 3,8% anual. O sea, había un crecimiento en salarios, en el ingreso derivado del trabajo, que no tenía un espejo en el crecimiento de la productividad. En ese mismo periodo, en Estados Unidos, la productividad había crecido a tasa de 1,34% anual y los salarios 1,2% anual, de manera que había una productividad que tenía que ser repartida en forma de ingreso entre trabajadores y dueños del capital, y por supuesto los trabajadores se apropiaban de una parte significativa, pero no mayor a 100% de esa productividad, porque el ingreso estaba sustentado en el trabajo, ¿no? Y Asdrúbal hacía mucho énfasis, y yo nunca lo voy a olvidar cada vez que contaba esto, en las primeras líneas de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Las primeras 4 líneas de ese texto son literalmente: el trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de las cosas necesarias para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el producto inmediato de su trabajo y en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. En otras palabras, comienza La riqueza de las naciones explicando que la riqueza se deriva del trabajo, pero Asdrúbal había ilustrado muy bien que la riqueza venezolana no se derivaba precisamente del trabajo, y eso tiene unas consecuencias a las que me voy a referir más adelante. La primera forma en la que Asdrúbal se aproxima a este problema es interesante, porque él parte de un momento en el que Estados Unidos producía petróleo poco y para sí mismo. Y entonces Asdrúbal calcula la rentabilidad del petróleo de Estados Unidos, dado que Estados Unidos no vendía al mercado petrolero mundial, sino que lo utilizaba como recurso para sí mismo, y esa rentabilidad que deriva el recurso en Estados Unidos es lo que él asume que es la rentabilidad más baja posible del recurso en condiciones de competencia perfecta y mercado interno, y se la aplica a la producción petrolera, y la diferencia entre eso y lo que efectivamente rendía el petróleo en Venezuela era la renta. Ese
Ese es un primer esfuerzo que estoy seguro que muchos de ustedes pueden pensar en sus pros y sus contras, pero ciertamente es un esfuerzo interesante. La segunda aproximación es mejor conocida y se derivó de sus colaboraciones con Bernard Mommer. La amistad de Asdrúbal con Bernard Mommer fue muy prolífica desde el punto de vista intelectual, pero también le trajo a Asdrúbal muchos tormentos en esos años 90 y en esos años 2000 en Venezuela. Esa segunda forma era calcular la rentabilidad promedio del resto de las actividades que ocurrían en Venezuela, y esa rentabilidad promedio del resto de las actividades que ocurrían en Venezuela, aplicársela a la producción petrolera, y cualquier cosa que resultara por encima de eso era un excedente asociado a la renta. Y esa renta no era fruto del esfuerzo, pero sí engendró un sistema de incentivos y una economía política muy fuerte en Venezuela alrededor de su apropiación. Yo no sé si está escrito así, pero a mí me quedó muy claro de mis conversaciones con Asdrúbal que de allí se configuraron muchas actitudes del venezolano hacia la riqueza y hacia el hecho productivo, de ese hecho de que teníamos un ingreso que era mucho mayor a nuestra capacidad de producir. Y el ejemplo cumbre era el punto máximo de la inversión privada en Venezuela, 1977. Es el punto en donde la inversión privada en Venezuela alcanza su punto máximo, y ese es un punto en donde la productividad viene en caída libre. Y entonces, ¿por qué alcanza su punto máximo? Y ahí la respuesta de Asdrúbal en el relevo del capitalismo rentístico es porque esa inversión no se hizo para ser productiva. Esa inversión no se hizo para ser competitivo en los mercados internacionales. Esa inversión se hizo para comprar un ticket en la repartición de la renta petrolera, que en ese momento, a raíz de la crisis árabe-israelí de 1973, efectivamente estaba en su punto más alto. De manera que en el punto más alto de la renta y en uno de los puntos más bajos de la productividad ocurre la explosión de la inversión privada en Venezuela en su punto pico en la historia. Y eso Asdrúbal lo denominó la indigestión de inversión que sufrió el país. Y esos mecanismos a través de los cuales el que compraba un ticket se apropiaba de la renta, Asdrúbal los identificó y los cuantificó. Y esos mecanismos siguieron estando presentes y siguen estando presentes. El primero es que hay un gasto público enorme que no se deriva de la capacidad del gobierno de cobrar impuestos y de la productividad del sector privado, sino que tiene fuente en la renta petrolera, y el que tenga una manera de aprovecharse de ese exceso de demanda se va a beneficiar. El segundo es que como el gobierno deriva a beneficios del petróleo, el país se estabilizó en un nivel impositivo muy bajo, y entonces ese nivel impositivo muy bajo le permitió a algunas actividades privadas ser más rentables de lo que hubiesen sido en otra parte. Y la tercera, la más importante para mí, he escrito algo sobre eso, es el hecho de que el petróleo facilitó que el bolívar fuera una moneda fuerte por mucho tiempo, y en el contexto de una economía cerrada, eso llevó a enormes fugas de capital desde muy temprano, no es un fenómeno nuevo. Los negocios privados que hacían esta rentabilidad por pertenecer a un mercado cerrado de bajas tasas impositivas y alta demanda, lograron ahorrar en dólares y sacar sus capitales a tasas extraordinariamente favorables. Entonces, todos estos mecanismos en la teoría del capitalismo rentístico confluyen para garantizar retornos y beneficios en dólares sobre aquel aluvión de inversiones que no dependía de su productividad y eficiencia como hubiera pasado en cualquier otra parte. Y entonces de ahí se deriva esta idea del capitalismo rentístico. Es un capitalismo, o sea, es una iniciativa privada que asiste y acude al mercado en condiciones muy limitadas para beneficiarse de las demandas y de los beneficios que genera la existencia de estas rentas. ¿Cuáles aspectos de estas cosas, en mi opinión, son relevantes para nuestros días? La primera, y la que me parece más importante, es que se creó un sector empresarial que se apropió de parte de la renta a través de estos mecanismos descritos con un nivel de esfuerzo, trabajo, innovación menor de lo que hubiese requerido en circunstancias distintas y con una rentabilidad mayor. Creo que nosotros hoy en día, en los vestigios que persisten del aparato industrial privado luego de estos 22 años de destrucción, todavía encontramos por ahí algo de esa actitud empresarial y de ese entitlement que pasa un poco, que sienten como que esos retornos son los retornos que se merecía esa inversión, cuando efectivamente es posible cuantificar que ese no era el caso. Eso para mí es el más importante. La segunda es que Asdrúbal documentó muy bien que esa renta petrolera se había traducido en un exceso de empleo público. Asdrúbal calculaba
lo que sería el número de empleados públicos en un país como Venezuela, con el PIB de Venezuela sin la renta y el tamaño de habitantes y del país, y en diferentes estudios que hizo entre 1900, con datos de 1951-2002, la cifra con la que resultó es que dependiendo del año, esto podía estar entre 42 y 65%. O sea que Venezuela, el empleo público en realidad era un mecanismo para distribuir la renta petrolera, por lo menos el empleo público en exceso. Eso a mí me hizo pensar, conectando cosas a la manera en la que Asdrúbal lo conectaba, en una cosa que decía siempre José Ignacio Cabruja, que es que cuando uno lo paraba a un fiscal de tránsito en Caracas, lo primero que uno le decía al fiscal era, ¿y tú te vas a poner con eso? Y según Cabrujas, lo que esto quiere decir es, tú te vas a poner con eso de creerte que tú eres un fiscal de tránsito, que estás poniendo multas por excesos y violaciones, en lugar de entender lo que ya todos sabemos, que es que tú estás ahí para que te pares ahí en las esquinas y recibas una parte de la apropiación de la renta petrolera que es distribuida a través del empleo público. El agotamiento del petróleo como fuente de rentas, no sé si el agotamiento por nuestra propia incapacidad, que es algo de lo que está sucediendo en estos días, pero eventualmente el agotamiento porque el petróleo va a ser reemplazado. Al final, como se dice por ahí, la edad de la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, nos devuelve a un punto inicial en donde nos tenemos que hacer preguntas muy difíciles, preguntas como ¿qué vamos a hacer nosotros como país? ¿Qué cosas vamos a ser capaces de producir? ¿Cómo vamos a sustentar el ingreso nacional? ¿Qué podemos hacer con todo el conocimiento que tenemos, que por ahora es muy poco? ¿De dónde van a salir nuestros ingresos y nuestros retornos? Bueno, vendrán en función, en un país con una renta menor, de nuestra capacidad para innovar y para producir. Y eso creo que trae un reto en la manera tradicional como los venezolanos se han asociado con el concepto de trabajo y de remuneración derivada del trabajo. Como se ha mencionado aquí, Asdrúbal era un universalista, tenía una clase en el IESA que a él le gustaba que se llamara Occidente y 3 puntos suspensivos. Ese era el nombre de la clase, no se agregaba más nada, y básicamente era un tour de force intelectual fenomenal de Asdrúbal que comenzaba a recorrer todo el pensamiento humano, pasando por Grecia, Roma, los clásicos, Occidente. Y entonces lo resumía en términos de qué cosas de esas podían resultar importantes para las clases políticas hoy en día. Te cortada la charla del tipo, allá arriba. Y yo definitivamente siempre me identifiqué con Asdrúbal en este sentido. Creo que a nuestros estudiantes de economía le hace falta algo de ese hambre por entender mejor la cultura y el contexto que rodea algún lugar. Asdrúbal me dijo o pronunció en esa clase una frase que a mí me ha perseguido mucho desde entonces, que es esta frase de Heráclito de Éfeso de que el carácter de una persona es su destino. Es una frase que a mí me ha lanzado por lo que en Estados Unidos se llama un proceso de... Hay alguien que... un micrófono extra. Douglas Ramírez. Leo, ¿puedes silenciar los micrófonos? No, ya lo desconecté. Yo no tengo esa capacidad, pero le pido por favor a Douglas Ramírez si puede cerrar el de él para poder escucharte con más propiedad. Adelante, Miguel, si quieres puedes repetir esta última parte para que la tengamos bien clara. No, solo quería cerrar diciendo que compartí siempre con Asdrúbal su ambición por tratar de entender el contexto que rodeaba el hecho económico en una forma mucho más amplia, la historia que rodeaba el contexto económico, la cultura de la que venían los lugares y la manera de pensar y todo eso que él había logrado desarrollar en la cátedra Andrés Bello en Oxford, donde empezó a leer clásicos a manos llenas en 1976 y luego en la Simón Bolívar en Cambridge en el 2002. Y mencionaba yo que Asdrúbal tenía este curso en el IESA que se llamaba Occidente y tenía 3 puntos suspensivos, ese era el título de la clase, que era una suerte de tour de force intelectual de Asdrúbal donde repasaba la evolución del pensamiento humano desde sus orígenes, Grecia, Roma, los clásicos. Y en esa clase escuché por primera vez algo que me ha hecho pensar mucho y que me persiguió durante un tiempo, que es esa frase de Heráclito de Éfeso que dice, el carácter de una persona es su destino. Es una frase que me obsesionó por muchos años y que me trajo eso que en Estados Unidos se llama un soul searching process, porque me pregunto en qué medida el carácter del país también es su destino y en qué medida
vamos a ser capaces de hacer algo diferente. Y cuento, solo para cerrar ahora, una anécdota que ocurrió el año pasado cuando estuvimos en la oficina de Larry Summers, Ricardo Hausman, Ricardo Villasmil y yo, presentándole un plan para recuperar a Venezuela. Y el plan, como ustedes se podrán imaginar, era que todo caía hasta un punto en el que llegábamos nosotros, digamos, nosotros los buenos, y entonces ahí esto hacía una inflexión y se lanzaba en una línea ascendente y el país empezaba a cambiar inmediatamente, y esencialmente la mayoría de los gráficos y de las tendencias eran así. Y cuando terminamos, Larry Summers dijo algo que tampoco se me ha olvidado, que es: si hay algo que yo he aprendido en mi experiencia académica y profesional, es que, óigase, la diferencia entre el comportamiento futuro y el comportamiento pasado de un país, de una institución o de un gobierno, inclusive de una persona, es mucho más pequeña de lo que a todos nos gustaría creer. Y yo creo que ese es el reto que tenemos nosotros por delante y que creo que Asdrúbal fue capaz de vislumbrar y caracterizar como pocos. ¿Cómo vamos a hacer para superar el capitalismo rentístico? ¿Cómo vamos a superar esa sensación que tenemos de que el bienestar nos está dado y no guarda relación con nuestro esfuerzo? ¿Y cómo vamos a hacer para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos? Si hay algo que a mí, la proximidad y la compañía de Asdrúbal en todos los años que tuve la fortuna de compartir con él en IESA me inspiró, siempre fue a convertirme en una versión mejor de mí mismo. Eso, le estoy infinitamente agradecido por eso, y creo que ese es el reto que la situación, su trabajo y su enseñanza le plantea a toda Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Miguel por esas palabras, además por ese magnífico resumen tan pedagógico, también estructurado, también elaborado sobre un pensamiento teórico difícil de transmitir y difícil de interpretar. Así que yo desde aquí, desde esta silla, te lo agradezco mucho en nombre de todos. Y ahora, bueno, siguiendo con el programa, tengo el placer de presentar al profesor Humberto García Larralde, quien también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue su presidente también, y quien nos va a hablar hoy sobre precisamente este gran tema que nos ha dejado Miguel en puertas, que es cómo pensar la Venezuela más allá de la renta petrolera. Así que con gran gusto, Humberto, te cedo la palabra. Adelante. Sí, buenos días. Gracias, Leonardo, por esta presentación. Un saludo en primer lugar a las autoridades de la Universidad de los Andes, a los familiares de Asdrúbal, por supuesto, a los colegas de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y desde luego a todos los colegas y el público que está presente en estos momentos. Bueno, yo soy quizás una de las personas que menos contacto tuvo con Asdrúbal en términos de compartir con él su actividad académica en tanto que profesor universitario. Lo llegué a conocer en lo personal ya en la Academia Nacional de Ciencias Económicas y por supuesto antes en alguna que otra charla, conferencia a la cual yo asistía. Pero siento que es un gran honor estar aquí y poder estar formando parte de este evento que lo homenajea muy merecidamente, porque entiendo con las lecturas que hice en mis momentos como profesor universitario de su obra, que es uno de los economistas que más ha aportado al conocimiento de la realidad venezolana. Y la posibilidad de estar acá como presentador o como participante en este homenaje me permitió la posibilidad de repasar algunas lecturas y sentí un gran placer al volver a captar la inquietud que animaba a Asdrúbal en sus indagatorias, en sus investigaciones, su angustia como académico sobre la naturaleza de la realidad venezolana, que la exploró con gran profundidad, ¿no? Asdrúbal desde muy temprano se dio cuenta que la transformación de Venezuela, su modernización, sobre todo en relación con un elemento que él destaca como
la reforma quizás más importante de las sociedades modernas, la reforma social más importante, que es la constitución del mercado, la creación del mercado como ente social, como forma de relacionarse de los seres humanos. En Venezuela no era hechura del desarrollo natural o digamos, de la evolución lógica de los factores domésticos de la economía, que era una economía muy pobre, muy estancada, sin casi perspectiva, sino que era hechura de un factor externo, el petróleo, que aparece, como todos sabemos, en nuestra historia a principios del siglo XX, perdón, 1920 en adelante, pero que, repito, no dependía de la evolución natural de la actividad económica venezolana. Su preocupación central entonces era cómo afectaba este hecho a la evolución de la economía venezolana. Y como sabemos, y como han repetido todos los que han hecho referencia a Drubal, aborda este problema desde un enfoque riguroso de la economía política, con gran profundidad. Su preocupación a lo largo de todas estas pesquisas era cómo es que un país como Venezuela puede aprovechar o absorber productivamente este ingreso petrolero que en cierta forma ocurrió casi no por azar, pero que en todo caso no era el desarrollo natural del país. Y él aborda esto haciendo referencia a dos aspectos económicos, dos aspectos de naturaleza económica del petróleo. Poniendo énfasis en el hecho de que el petróleo está en el subsuelo, no se produce, está ahí, lo produjo la naturaleza, en todo caso se extrae. Y ese gasto de extracción implica un gasto en actividades particulares de perforación, por supuesto, de todo lo que es la exploración, del bombeo, que requiere, digamos, remunerar los factores productivos que están ahí, factor trabajo, factor capital, la tecnología necesaria para ello. Y su venta en el mercado internacional se hace a un precio muy superior, sin embargo, a estos costos de extracción, y por ende hay un excedente que no tiene ninguna, digamos, ninguna base productiva como tal. El petróleo ya está afuera, pero se vende a un precio muy superior de lo que es el gasto dedicado a su extracción, y genera un ingreso que se lo apropia quien es propietario del subsuelo donde yace el petróleo, que en Venezuela, como todos sabemos, es el Estado. Y esto, desde luego, la renta que se capta por la diferencia entre los precios internacionales y el gasto incurrido para extraer el petróleo del subsuelo. Y él hace a lo largo de toda su obra un énfasis en no confundir este problema porque trae o lleva a una serie de errores políticos y de estrategia en la conducción de la política económica del país. Porque quien capta la renta, en el caso venezolano, por razones jurídicas, es el Estado. El Estado, como representante de la nación, se erige como propietario, si se quiere, de lo que está en el subsuelo. Y el hecho de que a él entonces se le otorga el manejo de la renta adquiere una dimensión política de primordial importancia. Es el problema entonces en el fondo de cómo lograr que la renta petrolera contribuya con el desarrollo nacional, con la solución de todos los problemas que afectan a un país como Venezuela, era un problema político del Estado. Y aquí en su obra desdice, o mejor dicho, mistifica, si se quiere, muchos elementos que estaban asociados con la idea del aporte petrolero. En primer lugar, él contradice a lo que señalaba Arturo Larpietri en cuanto a que el petróleo era una especie de capital natural que había que preservar en el tiempo, invirtiendo los recaudos de la venta del petróleo en otro capital, digamos, invirtiendo en otras actividades económicas, sembrando el petróleo para que ese capital no se perdiese. Realmente el petróleo no es un capital natural, es, como dije, un bien de la naturaleza
cuya extracción y cuya venta internacional genera entonces ese enorme ingreso que es en buena medida un excedente rentístico. Esta idea de sembrar el petróleo, como todos sabemos, la desarrolló Rómulo Betancourt en su primer gobierno, el gobierno revolucionario del 46, 48, enfatizando la necesidad de crear el mercado nacional, el mercado interno, expandiendo entonces la capacidad de demanda de la economía, organizando a los trabajadores, a las ligas campesinas, invirtiendo en servicios públicos, en infraestructura, por supuesto dando crédito, esta forma de crear ese mercado nacional sin el cual no tenía ningún sentido o ninguna viabilidad la idea de sembrar el petróleo a través de la inversión exclusivamente. Bueno, como sabemos, pues no voy a repetir lo que ya mencionó Miguel Ángel y otros que me antecedieron. Esta idea de sembrar el petróleo no pudo continuar indefinidamente y ocurre, como señaló magistralmente Asdrúbal, un colapso en momentos en que la renta llegaba a su máximo nivel, porque simplemente el país se demostró incapaz de absorber productivamente esa renta por una razón muy sencilla: el desarrollo de su capacidad, productiva, el desarrollo de su inversión en capital, no tenía por qué corresponder con los saltos en los precios internacionales del petróleo. Cuando en los años 70 salta tan drásticamente el precio del petróleo y el país se inunda, por decirlo de una manera, de unos ingresos formidables por la venta del petróleo, no había manera que esto se pudiera invertir provechosamente, y ahí es donde Asdrúbal habla del colapso del modelo rentístico, del capitalismo rentístico. Y a todas estas, eso lleva a una pregunta distinta. Bueno, si Venezuela no podía sostenerse en el tiempo creciendo a través de la inversión del ingreso petrolero, ¿por qué no pensar, ya que se trata de un ingreso patrimonial que pertenece a todos los venezolanos, ¿por qué no dedicarlo al consumo? Es decir, en vez de preocuparse exclusivamente a la inversión, tratar de ampliar la capacidad de consumo, el nivel de vida de los venezolanos. Y Asdrúbal, en uno de los últimos artículos que apareció en un libro editado por la Universidad Metropolitana, con una compilación de Tomás Estraca que se llama La Nación Petrolera 1914-2014, en un artículo que se llama Visiones del Petróleo, Historia, Capitalismo Rentístico y el Tiempo en Cierres, aborda este problema. Y me voy a permitir hacer la cita brevemente de un parrafito de ese artículo en la página 95. Cito lo siguiente, ¿no? En suma, dice Asdrúbal, mientras que la visión del petróleo como capital natural ata a los gastos de inversión, en esta otra visión, los gastos llamados de consumo no tienen por qué entenderse como menos legítimos, pertinentes o necesarios. Por lo demás, aquí cabe muy bien el argumento de que el desarrollo no es únicamente el acrecentamiento de la capacidad productiva, entendida como mayor dotación de herramientas y estructuras de construcción no residencial, sino también, valga el comentario en cuanto a su justa representación, la crecida ingesta de calorías o el aprendizaje de la disciplina envuelta en una relación salarial estable y continua. No pueden albergarse dudas de que este mayor ámbito, ensanchado según lo dicho y argumentado, fundamenta una estructura conceptual mucho más fértil que la antes vista. Entonces, ya para esta época, él estaba intentando buscar la manera en que se pudiera aprovechar el petróleo en otras dimensiones más allá de la inversión. Yo quisiera ver si puedo compartir un gráfico con ustedes. Voy a hacer el intento que ilustre un poco a qué nos estamos refiriendo. Aquí como que no hay forma de compartirlo, por lo que me dice la plataforma. Pero no importa. Lo que yo quería, el grafiquito, lo que demostraba es que en realidad Venezuela experimentó estas dos formas de ver el ingreso petrolero o de utilizar el ingreso, de aprovechar el ingreso petrolero. La inversión del petróleo, por supuesto, era la siembra del petróleo,
que como lo mencionó Miguel Ángel, como Adrúbal lo demostró fehacientemente, llevó al colapso del modelo rentístico por la incapacidad de absorber productivamente estos ingresos formidables. Pero además hubo una segunda oportunidad de, digamos, de experimentar con otra manera de absorber esto, que fuera el dedicarlo exclusivamente al consumo. En el grafiquito que yo quería mostrar era precisamente cómo hay 2 décadas que son comparables por cuanto expresan el máximo auge en la captación de rentas a través de la historia petrolera venezolana, que son una del año 69 al 78, que coincide con los gobiernos de Caldera y Carlos Andrés Pérez, y desde luego la otra que yo digamos, lo comencé en el año 2005 hasta el final del 2014, que correspondan a los gobiernos de Chávez y el primeros 2 años del gobierno de Maduro. En estos 2 periodos, el auge, la renta adquiere sus niveles máximos en términos per cápita. El primero, vemos, o se veía en el grafiquito, cómo el consumo per cápita crece significativamente en el país y a través de actividades, si se quiere, propias del mercado, fundamentalmente los aumentos del salario real, se produce entonces esta transferencia de ingresos de renta petrolera al consumo. Lo que no aumenta en la misma proporción, y eso lo señaló Miguel Ángel, es la productividad. Es decir, aumenta mucho más el salario real y el consumo per cápita que lo que es la productividad. Hay una transferencia entonces del ingreso rentístico, pero a través de mecanismos de mercado. En la segundo periodo, el de Chávez, vemos que también hay un incremento significativo del consumo per cápita en esos 10 años. En esta oportunidad la productividad simplemente no aumenta, el salario real muy poquito, y simplemente este fue entonces el reparto de esa renta petrolera a través de mecanismos diversos conocidos como misiones y otros mecanismos, pero que tampoco funcionó. Es decir, a la conclusión a que se llega es que obviamente ambas experiencias fracasaron. Ambas experiencias fracasaron, y una primera conclusión a que podemos llegar es que el Estado parece haber demostrado no ser el agente más propicio, más idóneo para que pudiese Venezuela lograr la absorción productiva de esa renta que captaba de los mercados internacionales, entendiendo esto como su capacidad de sostener una inversión y un aumento también sostenido del consumo a través del tiempo. Y lleva entonces a preguntarse si acaso debe revisarse el marco de la propiedad sobre el subsuelo, ¿no? Y aquí hago referencia a una discusión que, digamos, está presente, que no voy a profundizar en ella, por supuesto, pero que tiene que ver con cómo se interpreta el decreto del Libertador del año 1829 en Quito sobre las minas. Siempre se ha dicho que esta es la base sobre la cual sostener que el petróleo le corresponde al Estado, o el subsuelo, los minerales del subsuelo corresponden al Estado. Sin embargo, una lectura en cierto detalle del primer artículo, que dice lo siguiente, permite llegar a una conclusión distinta. Dice el artículo 1. Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas y minas y con las demás que contiene este decreto. Es decir, el gobierno no se queda con esa propiedad, las puede conceder a los ciudadanos. Con miras hacia el futuro, uno podría preguntarse, bueno, ¿no es esta la vía que habría que explorar, entre otras muchas cosas que por supuesto hay que precisar, para lograr el aprovechamiento del petróleo, de lo que queda del petróleo en términos de la ventana petrolera que todavía existe antes de que, digamos, pase la época de los combustibles fósiles? Pero no es esta una opción que debería explorarse. Y aquí estamos adoptando simplemente el mismo enfoque histórico que siempre utilizó Adrúbal. Es decir, en el pasado no cabía duda, a principios del siglo XX, que el Estado era el que tenía que asumir la conducción del proceso de utilización del petróleo para el fin de desarrollo, porque era la única contraparte viable, posible, real, frente a las empresas petroleras, y el Estado fue aprendiendo cómo
legislar y cómo aprovecharse, cómo crear las instituciones que permitían el usufructo del petróleo en el tiempo. Pero hoy en día estamos en una situación totalmente distinta. Y aquí entonces voy a la parte final de la presentación, que tiene que ver precisamente con lo que nos espera como desafío. Como dije anteriormente y como todos sabemos, la época de los combustibles fósiles tiene un horizonte finito o en todo caso se piensa que debe reducirse hasta su eliminación por los gravísimos efectos que está creando en términos de cambio climático. Se propone entonces, entre otras cosas, a través de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, la reducción o eliminación en la emisión de gases de efecto invernadero, que son las causas de estos terribles desequilibrios climáticos a nivel mundial, lo cual significa que para aquellos países que producen los combustibles fósiles como Venezuela, se va cerrando esa ventana de oportunidades. Nosotros siempre nos insertamos en la economía mundial como el vendedor del petróleo. Bueno, nos queda un tiempo limitado de eso. No voy a, por supuesto, a tratar de precisar cuántos años son, pero es una ventana que se va cerrando. Algunos indicios de esto, bueno, algunos países europeos han dicho ya que van a dejar de producir vehículos a gasolina a partir de 2030. Ya no van a haber producción de nuevo de vehículos a gasolina. Muchas ciudades ya están empezando a prohibir la circulación de este tipo de vehículos. La Unión Europea ha adoptado como compromiso la emisión cero de combustibles, de gases de efecto invernadero para el año 2050. Y vemos cómo el desarrollo tecnológico ha hecho cada vez más competitivo las fuentes verdes de energía, la energía eólica y solar, que no necesitan ya de subsidios para competir con el petróleo. Y cuando vamos al caso de Venezuela, vemos que la industria petrolera está realmente, lamentablemente, destruida y que si acaso se produjeran las transformaciones que permitiesen recuperar la industria, tardaría, si acaso, entre al menos 6 a 8 años, recuperar un nivel de 2,5 millones de barriles diarios, que sería una magnitud que permitiría pensar que estaríamos de nuevo, digamos, aprovechando el petróleo como recurso valioso, ¿no? Esto implicaría, sin embargo, atraer inversión extranjera. El Estado está, por supuesto, incapaz de conducir estas inversiones por su cuenta. Y la única manera de traer esa inversión es bajar la carga impositiva del Estado frente al petróleo. Es decir, el Estado tendría que relajar enormemente, flexibilizar enormemente los impuestos cobrados al petróleo, porque nosotros no somos, Venezuela no es la provincia más atractiva, ni mucho menos, no es la última Pensacola del desierto en materia petrolera, todo lo contrario, el deterioro de las instalaciones, la falta de mantenimiento, toda la serie de trabas de distinta naturaleza han hecho que Venezuela sea cada vez menos competitiva en términos petroleros. Y por supuesto hay regiones mucho más competitivas. Entonces, ¿qué significa esto? Que no vamos a poder contar con rentas. Hacia el futuro, Venezuela ya no contará con mayores rentas petroleras. Seguirá produciendo petróleo y hay que hacer el máximo esfuerzo para aprovechar ese recurso mientras no se cierre la ventana del petróleo, pero no será de ninguna manera como en el pasado. Paradójicamente, la anticipación de lo que se conoce como el peak demand, la demanda tope que alcanzará el petróleo, que como dije, muchos anticipan que va a ser antes del 2030, está también reduciendo la inversión en petróleo, porque ¿quién va a invertir en desarrollar nuevos yacimientos cuando la demanda se prevé que pronto empezará a decaer? Esto puede producir un desequilibrio en el corto plazo que aumenta la renta relativa en el tiempo. Es decir, puede que haya un efecto alcista sobre los precios que aumente la renta relativa por barril. Y de Venezuela estar recuperando su nivel de producción, debería poder aprovechar esa renta. ¿Cómo hacerlo? Esto no debe desperdiciarse, desde luego. ¿Cómo aprovechar esa renta teniendo en cuenta toda la experiencia habida? Y aquí tenemos que, por supuesto, entonces, regresar o basarnos en lo que fue las enseñanzas de Asdrúbal en materia petrolera. Y volvemos entonces a considerarlo desde el punto de vista de la doble naturaleza económica del petróleo. Desde el punto de vista de la extracción del petróleo, uno podría decir que si se reactiva la extracción petrolera,
lo deseable fuese que hubiese el efecto multiplicador que una vez tuvo en el pasado, un efecto multiplicador directo con los sectores conexos, la industria química, la industria metalmecánica, la ingeniería petrolera, los servicios especializados, pero que lamentablemente hoy en día se encuentra muy mermada esta vinculación e interacción con los sectores conexos venezolanos domésticos, por cuanto la economía, como todos sabemos, está prácticamente devastada. Uno podría pensar, bueno, podría ocurrir una especie de transferencia tecnológica horizontal, es decir, una migración del know-how petrolero acumulado a través de los años. Mucho de ello, por supuesto, está fuera, en la diáspora. La experticia petrolera venezolana está regada por todas partes del mundo, pero pudiera haber una especie de migración de eso hacia formas de energía verde que pudiese hacer a Venezuela, por ejemplo, un país competitivo en términos de atraer inversiones que son energía intensivos, pero que estarían dispuestos a invertir en un país con disponibilidad de energía verde. Bueno, esto es una interrogante. Esa capacidad de utilizar o de aprovechar ese know-how existente en función de estas potencialidades, ¿existe, no existe? ¿Cómo hacer para que ello ocurra? Y luego está, desde luego, la renta, que, como dije, va a existir todavía una diferencia entre el precio de venta internacional y lo que se gasta en términos de la extracción del petróleo. Yo diría, bueno, ¿cómo se aprovecha esta renta? Aquí tenemos una circunstancia que, digamos, va a ser predominante, que es que Venezuela necesariamente, para abatir la inflación y para reactivar la economía, va a tener que contar con un generoso financiamiento internacional. Aquí muchos han estimado cifras, pero hablamos de un financiamiento realmente generoso. Y la forma de reembolsar eso en el tiempo, desde luego, requiere las capacidades de exportación que todavía tiene el petróleo. La renta, entonces, en buena medida sería sujeto al reembolso de este financiamiento, que es imprescindible para que el país salga del foso. Sin embargo, este financiamiento no se va a otorgar a menos que haya esté sujeto a un plan de estabilización macroeconómica, de reformas estructurales en profundidad y sobre todo una reforma profunda del Estado. Entonces estamos hablando de la renta indirectamente contribuyendo con un proceso de reforma profunda del Estado para dotar el país de una economía competitiva donde se innove, donde se capte tecnología, donde se desarrolle el capital humano, donde se desarrolle mercados, donde se desarrolle infraestructura, servicios públicos. Y esto significa reformas estructurales de gran importancia. Termino entonces tratando de recoger frente a este desafío lo que puede considerarse uno de los legados de Asdrúbal. Es decir, aprendamos de su enfoque riguroso, digamos, profundo, sólido, para entender qué es lo que está en juego y cómo, a pesar de que la renta, estamos hablando de magnitudes mucho más pequeñas de lo que hubo en el pasado, puede ser aprovechada fructíferamente ante estos desafíos. Asdrúbal señalaba que la Venezuela de 1920 era uno de los países más pobres de América Latina y que el impacto de un factor externo, en este caso el petróleo, la impulsó hacia la prosperidad, pero sobre bases ilusorias por todo lo que se ha comentado acá en cuanto al colapso del modelo rentístico. Bueno, 100 años después, en el año 2020, 2021, la posición de pobreza relativa de Venezuela es bastante similar. Sin embargo, hay dos grandes diferencias con respecto a 1920. Uno, bueno, como ya lo hemos dicho, el monto de la renta por habitante es y será bastante menor y limitado en el tiempo de lo que él esperaba a Venezuela como país petrolero en el siglo XX. Y segundo, hay un aprendizaje adquirido sobre esto. Hay el análisis, digamos, del cual Asdrúbal fue pionero en muchos otros personas que se unieron, que han dado aportes y han contribuido a enriquecer este análisis. Existe. Entonces, aprovechar ese análisis, ese aprendizaje, es desde luego un deber ser para poder superar la
la situación en que nos conseguimos y desde luego aprovechar eficazmente la renta hacia futuro, hacia la construcción, por supuesto, y una economía no rentística y una economía competitiva que descanse sobre bases competitivas de productividad, de desarrollo tecnológico, de innovación, de penetración de mercados. Nuevamente, en este caso, un factor externo, como en el comienzo de la era petrolera, en este caso no la aparición del petróleo como tal, sino la aparición del financiamiento multilateral masivo que requeriría el país, va a provocar profundas reformas institucionales que debemos aprovechar. Y hablamos de esto en términos muy genéricos como un Estado promotor. ¿Cuál va a ser las características o cuál va a ser los detalles, los elementos de este Estado promotor? Por supuesto, no es objeto de esta charla. Muchos especialistas han hecho aportes al respecto, pero creo que aquí se recoge o debemos recoger uno de los grandes legados de Asdrúbal Ortiz. Con su análisis acucioso y sólido, debemos estar en capacidad de evaluar lo que se propone como ese Estado promotor y vigilar que ese marco institucional que se crea para aprovechar, para hacer la transición hacia una economía competitiva, aprovechando lo poco de renta que queda, sea el más propicio posible. Es decir, que en esta oportunidad no falle el aprovechamiento de la renta. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí quería yo dar mis ideas al respecto. Bueno, gracias, Humberto García Larralde. Gracias verdaderamente, Humberto, por tu charla, por tus palabras, por tu análisis y por tu reflexión. Y antes de cerrar el evento, y le voy a ceder la palabra a la profesora Sari Levy, que ya está aquí con nosotros, para que ella entonces nos dirija también unas palabras. Quisiera saludar la presencia del doctor Beethoven Herrera, individuo de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. La mayoría de los que estamos aquí conectados hoy somos venezolanos que conocimos la obra de Asdrúbal y que de alguna manera pues queríamos estar presentes aquí para conmemorar pues un año de su desaparición, pero nos complace mucho que en representación de la Academia Colombiana el doctor Beethoven Herrera esté aquí con nosotros acompañándonos y por eso lo saludo y le doy esta bienvenida muy especial. Ahora quiero entonces cederle la palabra a la profesora Sari Levy y yo por el momento, ella va a hacer la despedida. Yo por el momento me despido de ustedes y les agradezco muchísimo la presencia y la forma tan disciplinada como escuchamos las palabras de cada uno de los que intervinieron hoy. Cada uno ha dejado su semilla, su pensamiento, su reflexión y creo que me atrevo a decir que este encuentro de hoy, en este primer año de la desaparición física de Asdrúbal, ha sido todo un éxito. Entonces te cedo la palabra, Sari, para que entonces nos cierres el evento de hoy. Gracias, Leonardo. Apreciados académicos de las diversas corporaciones que hoy nos acompañan, en especial nuestra Academia Nacional de Ciencias Económicas, de la Academia de Mérida, de la Academia de Ciencias Económicas del Zulia y de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, autoridades universitarias de la Universidad de los Andes y del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, estimados miembros de la familia del Dr. Baptista, un personal saludo a su señora Cecilia Hortensia, a su hijo Juan Cristóbal, a sus hermanos Trino, Mario y María Eugenia y demás familiares. Decano Raúl Huisi, colegas panelistas, profesores, amigos, respetable audiencia. Hubiese deseado darles una cordial bienvenida a esta actividad, pero problemas técnicos me lo impidieron. Afortunadamente pude escuchar todas las intervenciones de los colegas y puedo dirigirme a ustedes en este momento de cierre. Honor a quien honor merece, es la divisa, es la razón que hoy nos ha reunido. Y lo hemos hecho alrededor de un académico, un profesional, un venezolano de excepción. ¿Qué mejor forma de honrar a un académico que reconociendo su obra? Las reflexiones de nuestro destacado panel nos condujo en ese objetivo.
El académico Dr. Asdrúbal Baptista Troconis lo recordamos por su mente abierta, por su énfasis en la excelencia, por su atención a los detalles, una vida dedicada a la docencia y a la investigación que desarrolló en la Universidad de los Andes y en el IESA, que extendió globalmente al regentar la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge y la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford, y como docente invitado de la Universidad de Harvard y de Brown. Sus cualidades nunca pasaron inadvertidas. Así fue individuo de número fundador de nuestra academia, miembro correspondiente nacional de la Academia de Mérida y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Fue también ministro de Estado para la Reforma Económica, miembro del directorio del Banco Central, editor de su revista y asesor corporativo de primer nivel. Su reflexión profesional le permitió discurrir por múltiples temas, desde los filosóficos más abstractos hasta el análisis concreto de la economía venezolana y su condición rentista, a la que claramente calificó como insostenible y avisoró desde hace tiempo ya su colapso. En Teoría Económica del Capitalismo Rentístico recogió su tesis y es lectura obligada de formación profesional. De igual manera, sus bases cuantitativas de la economía venezolana, que son un tesoro que nos permite un viaje al pasado, o desde el pasado, como se quiera ver, desde 1830, con una perfecta brújula estadística, es una fuente inagotable de información para cualquier investigador sobre nuestra economía. Su indagación profunda en diversos autores clásicos, Smith, Ricardo, Stuart Mill, Keynes, le permitía hilvanar la historia del pensamiento económico como parte de la compleja historia occidental y con maestría transitando desde la ética de Aristóteles, hacía escala en Macbeth y arribaba al liderazgo de la gerencia moderna. Ese era Asdrúbal Baptista. Debo reconocer que siento cierta envidia de aquellos que fueron sus alumnos. Hubiera querido tener esa oportunidad. Y digo esto porque la primera ocasión que entablé una conversación profesional con Asdrúbal fue a propósito de un foro que en el Instituto de Investigaciones de la Facultad habíamos organizado con motivo del bicentenario del nacimiento de John Stuart Mill, y en el que él entusiastamente aceptó participar. Eso fue en el año 2006. Le llamó mucho la atención que me hubiese fijado justamente en ese bicentenario, y le comenté que casi por azar en mis días de estudiantes de economía me había tropezado con el libro On Liberty, sobre la libertad, y me había traído mucho su postura de avanzada frente a diversos temas políticos, los derechos de la mujer y el rol de la prensa. Esta era una reunión que solo debía durar unos 10 minutos para invitarle al foro, y terminó siendo una maravillosa mañana en su biblioteca, en la que pululaban los autores clásicos y que de vez en cuando él extraía de los estantes, disfrutando de una conversación sobre la influencia de Ricardo, de Jeremy Bentham, de Malthus e incluso de Comte en el pensamiento de Stuart Mill. Cierto es que salí maravillada de esa ocasión, pero también debo decirlo aterrorizada, porque yo tenía que abrir el foro. Imaginen el compromiso. Asdrúbal era una fuente inagotable de conocimiento. Eso ya lo hemos dicho de forma insaciable y no nos cansaremos de repetirlo. Pero además lo compartía con amplia generosidad. Y eso lo comprobé en posteriores oportunidades en las que también conversamos sobre múltiples temas. Pero no lo podríamos retratar a plenitud si no hiciéramos también mención a su rico y elegante verbo, la palabra exacta para cada ocasión, en su versión más exquisita, diría yo. Un hombre de voz pausada y parsimoniosa, que se acompañaba a la perfección con su trato formal, de riguroso traje y corbata, cortés, respetuoso y muy gentil, con un fino humor que se dejaba colar cuando la confianza lo permitía. Un caballero merideño con todas las de la ley.
no cabe duda. A poco más de un año de su inesperada partida, sirve esta ocasión como homenaje para realzar su valiosa obra, para cavilar sobre el futuro de nuestro país alrededor de sus ideas y reflexiones, para honrar a quien honor merece. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Muy buenos días. Gracias, Sari. Muy buenos días a todos. Ha sido una excelente jornada. A todos los que nos acompañaron en nombre de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA, pues no queda más que decir hasta la próxima. Nunca será suficiente el tiempo para hablar de la obra y el legado de Asdrúbal Batista, así que esperamos que eventos como este se sigan repitiendo por la importancia que tiene. Gracias a todos y muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, Juan Cristóbal. Bendición, padrino. Dios te bendiga. Gracias por participar. No, un privilegio. Juan Cristóbal, también un buen recuerdo y